Saludos amigos, en este video analizaremos el origen oculto de algunas de las grandes ciudades de este mundo, las ciudades más antiguas y su conexión con el antiguo imperio prohibido de Tartaria, así como las grandes mentiras en torno a sus fundamentos. ¿De dónde vienen las ciudades? La conciencia de una persona está cegada por la información que se le ha enseñado desde la infancia. Esto ya lo hemos analizado en anteriores videos. Es necesario señalar la incoherencia de las versiones impuestas. La mayor parte de nuestra historia se creó precisamente para confundirnos, para alejarnos de conclusiones lógicas, para distraernos de la percepción de una imagen holística y así dividirla en trozos aislados para que sea incomprensible para la persona promedio, haciendo que estos se centren solo en los fragmentos más coloridos, pero nada que explique en verdad la inherente y encrespante belleza de los procesos mágicos primigenios de este mundo. El entendimiento viene solo al comprender el panorama como un todo. Londres está ubicada al sur de Inglaterra y es la capital política y económica del Reino Unido. El centro de la ciudad está situado a 60 kilómetros de la desembocadura del Támesis, río que recorre la ciudad. Su privilegiada situación en el centro del suroeste de Inglaterra la benefició y, durante mucho tiempo, fue la región más poblada y rica del país. La historia oficial nos dice que la ciudad no existió hasta después de la conquista romana, siendo conocida ya en el siglo III con el nombre de Londinium, después durante la invasión anglosajona del siglo V y hasta el siglo VII fue la capital del pequeño reino de Essex, sufriendo también invasiones escandinavas y danesas. Hasta el siglo XIV fue conocida como capital de Inglaterra. En 1665, nos dicen que hubo una grave epidemia de peste que causó 70.000 víctimas. Al año siguiente, un gigantesco incendio destruyó 4/5 partes de la ciudad, o al menos eso es lo que nos dicen, concretamente en el año 1666, sí, en ese determinado número. ¿Será casualidad? Dicho incendio nos cuentan destruyó gran parte de la ciudad, incluyendo la Catedral de San Pablo, cuya restauración nos dicen fue hecha por un astrólogo, creando una obra impresionante y de clara similitud con edificios tártaros. Esta es la iglesia, una obra magnífica supuestamente construida por un astrólogo de nombre Christopher Wren, miembro de la Royal Society y del Parlamento del Reino de Inglaterra. Este incendio fue una gran bendición para quien pudo reconstruir la ciudad prácticamente desde cero, sin preocuparse por lidiar con los dueños de las propiedades cuyas casas ya no existían. Estos sucesos impulsaron la carrera de Wren notablemente, así como la importancia estratégica de esta ciudad, donde unos años más tarde se fundaría el Banco de Inglaterra. Podemos entonces comprender la importancia de esta destrucción. El fuego es realizado como un ritual de purificación, para destruir lo viejo y dar paso a lo nuevo. Londres, siendo una ciudad muy antigua, posee rastros innegables de arquitectura tártara, la cual podemos ver incluso hoy en día. Es interesante notar cómo debido a todos estos desastres, ninguna persona puede o pudo dar cuenta de lo sucedido anteriormente, teniendo así que conformarnos con lo que nos cuenta la historia oficial. A inicios de 1700 se realiza un acta de unión entre los países de Escocia e Inglaterra, estableciendo así el Reino de Gran Bretaña. La etimología de la palabra es Brit-ish, en hebreo antiguo significa hombres del pacto, es decir la magia ritual simbólica usada en la antigüedad para obtener poder y proclamarse en continuidad con dicho pacto para y con su descendencia, para que este linaje nunca deje de tener a alguien suyo sentado en el trono, esto es honrar su pacto antiguo con el demonio, con el ser extradimensional que le otorga poder a la realeza, la línea de sangre llamada el linaje de Caín y de la cual proviene toda la élite mundial actual y de lo cual profundizaremos en próximos vídeos. San Petersburgo en Rusia es otro ejemplo de estas ciudades antiguas tártaras que fueron ocupadas por el actual orden mundial. En vídeos anteriores ya vimos los Star Forts y cómo dichas estructuras formaban parte del imperio de Tartaria. Muchas de estas estructuras han sido reocupadas, reformadas y readaptadas, muchas veces también reubicadas, movidas de sitio y creando una nueva historia en torno a ellas. Este es el caso del terraplén ubicado en la Universidad de San Petersburgo, frente al edificio del Instituto de Pintura, hay dos esfinges, talladas en granito rojo de Siena. La historia oficial nos dice que en 1832, fueron llevados desde las profundidades de Tebas hasta San Petersburgo, simplemente para decorar el muelle en construcción frente a la Academia Imperial de las Artes. Las esfinges en las orillas del Neva están decoradas con la doble corona de los reyes de Egipto.
Sobre la base de las esfinges grabadas hay inscripciones de una calidad no hallada en Egipto. La esfinge con un material epigráfico tan rico no se encuentra en ningún otro lugar del mundo. Sin embargo, se puede ver que los jeroglíficos han sido alterados, tallando nuevos jeroglíficos sobre los antiguos. Esto es especialmente notable en la esfinge derecha, es decir, alguien intentó cambiar el significado de las inscripciones. ¿Acaso decían algo que desacreditaba la historia oficial? En ningún lugar hay registros de cómo se transportaron, de dónde exactamente se encontraron o cómo se extrajeron de las profundidades de Tebas. Muchos edificios en San Petersburgo tienen características muy similares a lo descrito en registros de la antigua Tartaria. Muchos fueron remodelados o destruidos por razones que aún se teorizan. Muchos presentan un hundimiento del primer piso, lo cual es claramente apreciable. Muchas obras fueron restauradas para que esto no se viera, haciendo ver que todo este encubrimiento es ineludiblemente deliberado. Entonces la pregunta es, ¿quiénes fueron los que construyeron los Kremlins? ¿Por qué en todo el mundo hay edificios con clara similitud de estilo? Obras magníficas que claramente presentan conexiones. ¿Por qué en los mapas antiguos se muestra la mayor parte del mundo conocido siendo dominado por el imperio de Tartaria? ¿Ellos estaban antes que los romanos? ¿O quiénes fueron en realidad los romanos? ¿Acaso existió ya antes un gobierno mundial? Próximamente iremos revelando estos y otros grandes misterios, mucho conocimiento oculto en este mundo. Según la historia oficial, el derrocamiento de los romanos o lo que llamamos el Imperio Romano fue la caída de un orden mundial antiguo. Sin embargo, y como ya analizamos en vídeos pasados, la historia de Roma no es como nos la contaron. Podrá ser que el Imperio de Roma no sea sino un estado menor dentro de un imperio más grande. Al analizar la historia del arte y la arquitectura podemos ver que nos dice que todos estos estilos partieron de una base griega y más tarde fueron copiados por todo el mundo, dando lugar a lo que conocemos como clásico, barroco, gótico, neoclásico y manierista. La historia oficial nos dice que los primeros en utilizar estas formas triangulares y dotadas de columnas fueron los griegos, siendo el panteón griego el más antiguo y el más icónico. Sin embargo, cuando nos encontramos estructuras más antiguas e inexplicables como el Al-Kashneg en Jordania, podemos ver que este estilo fue hecho desde más atrás que los griegos. Los nabateos tampoco hicieron este monumento impresionante, y digo monumento pues no es un acceso a nada. Dentro de la sala principal únicamente hay 3 accesos vacíos. Todo un enigma, pues no se sabe por qué dedicar tanto trabajo de construcción tan impresionante y que no da acceso a nada, y esto en mitad del desierto entre 2 montañas. Tal monumento sirvió de inspiración a los antiguos arquitectos para crear en sus inicios el mal llamado estilo griego, que no es sino una parte de un estilo más grande. Es como un país, el cual tiene dentro de sí distintas comunidades, cada una con sus estilos. Recordemos cómo la modernidad ha destruido muchas de las costumbres y estilos antiguos, así como cosmogonías completas de civilizaciones. ¿Cómo podemos asegurar que todos estos estilos arquitectónicos antiguos propios de imperios gigantescos no eran solo variaciones de un imperio mayor? Aquí podemos ver un cartel antiguo publicitando una actuación en los idiomas principales de la época, siendo el tartariano uno de ellos. Recordemos los mapas de Tartaria y su influencia en América. Vean estos palacios antiguos en zonas como Iowa o Boston, mansiones increíbles e imponentes, mientras que todo a su lado es terracería. ¿Qué fue lo que ocurrió que hizo que nuestra humanidad fuera reseteada? ¿Por qué razón nunca nos hablaron de Tartaria y qué lugar ocupaba en la hegemonía de aquella época? La historia oficial nos dice que Rusia se originó de la unión, otro pacto, entre los eslavos, los bielorrusos y los ucranianos por Oleg de Nóvgorod, que originó el Imperio Rus, en Kiev. Gobernando y dando origen a la dinastía rúrica, enemigos de los házaros, quienes controlaron buena parte de lo que hoy es Kazajistán y el este de Ucrania. Sé que muchos de ustedes no están familiarizados con la historia rusa, incluso puede que piensen que está muy lejos y no es importante. Sin embargo, es fundamental estudiar los hechos ocultos de todo esto para así poder comprender la historia verdadera como un todo, y así entender cómo y por qué es que estos linajes se han apoderado del mundo. Esta es supuestamente la estatua de Pedro el Grande en San Petersburgo, un símbolo de libertad e identidad rusa ubicada en la Plaza del Senado, representando al fundador de la ciudad. Ahora veremos algunas pruebas que nos indican que este jinete no es en realidad Pedro el Grande, sino realmente un rey antiguo del viejo orden mundial del que ya no se nos cuenta nada y del cual existen leyendas asombrosas.
Todo esto concuerda con el imperio de Tartaria y su silenciosa ocultación, así como la suplantación de ídolos y creencias por toda Rusia. La historia oficial atribuye la autoría del modelo de la estatua ecuestre de Pedro el Grande al escultor Etienne Falconet en 1770. La serpiente no concuerda con el magnífico estilo de la escultura del jinete, resultando más bien burda en comparación. Dicha serpiente fue añadida más tarde por el escultor Etienne Falconet en 1768, cambiando también la cabeza del personaje. Además, Peter se sienta en un caballo sin estribo, lo cual sería considerado un insulto dada la importancia del personaje y su rango. Aquí vemos una pintura de Pedro el Grande blandiendo su espada y montado en su caballo con estribos. La historia oficial nos dice que el estribo se inventó en el siglo IV, con lo que podemos concluir que este jinete vivió mucho antes de lo que nos dicen y que la estatua también es mucho más antigua y no del siglo XVIII como nos lo dice la historia oficial, eso sin contar que la espada que porta es de un tipo y estilo muy diferente a lo que nos dicen fue usado por Pedro el Grande, siendo más bien una espada recta medieval la que porta y no un sable como nos lo muestran en pinturas de la época. Aquí podemos ver que en un museo se encuentra exhibida la supuesta espada de Pedro el Grande. ¿Podrá ser que este jinete sea más bien un rey antiguo tartariano al que se le adjudicó una leyenda inventada? La leyenda que rodea a la estatua de Pedro el Grande, que es contada por los guías, trata acerca de un rayo que golpeó en la roca y la partió, dándole su peculiar aspecto. Esta roca no solo es una de las más grandes y pesadas que supuestamente se han movido, sino que sorprendentemente, la grieta pasa exactamente a lo largo del borde de varias estructuras de granito, es decir otro tipo de roca de composiciones químicas y cristalinas de diferente color, y la franja de inclusiones agrandadas también termina abrupta y antinaturalmente en este borde. Entonces, ¿es esta leyenda real? ¿Dando credibilidad a la fundación de Rusia? ¿O es un montaje? Aquí vemos algunas pinturas antiguas donde se muestra dicho monumento sin esas rocas añadidas y teniendo aún la cresta rota. Lo que dice este viejo texto es que el monumento aparentemente se inclinó o cayó, pues dicen que estaba en mal estado. Debido a esto fue enviado para su restauración, añadiéndole silenciosamente las diferentes piedras de manera hábil y aparte sometiéndola a una pequeña alteración. La cabeza y la mano derecha se cortaron, y se soldaron partes completamente nuevas de una forma diferente. Se removió la corona de laurel. Dicho esto, podemos decir que es extraño que tuviese una corona de laurel en vez del famoso sombrero ruso usado por Pedro. Entonces, ¿está Pedro en su caballo, o no es Pedro? ¿A quienes les gusta representar así a las personas en todo el mundo con una corona de laurel? ¿Será posible que Rusia fuera en verdad la capital de dicho gran imperio y no Roma? Aquí está una estatua ecuestre del emperador Marco Aurelio. Podemos ver las similitudes con lo mostrado anteriormente. Entonces, ¿quién es aquel jinete? Existe una leyenda acerca de una estatua ecuestre de Alejandro Magno, también llamado Alejandro de Macedonia, cuyo escudo y lanza eran de oro puro. En 1798, cuando Napoleón tomó Malta durante una expedición a Egipto, los caballeros de la orden apelaron al emperador ruso Pablo I para que tomara el rango de gran maestre de la Orden de San Juan de Jerusalén para que éste les guardara los secretos encontrados, a lo que éste accedió. A finales de 1798, el emperador ruso Pablo I fue proclamado gran maestre de la creada Orden de Malta. Entonces a fines del siglo XVII dicho monumento a Alejandro desaparece, y a mediados del siglo XVIII aparece el monumento renovado a Pedro el Grande ya sin la lanza y el escudo y con una nueva cabeza así como la leyenda en torno a la roca. En esta ilustración de la época podemos ver cómo sus brazos lucen rígidos y sin ocupación, como si les faltara ahí el escudo y la lanza. Entonces, ¿es Alejandro Magno? Al tomar un segundo análisis podemos encontrar gran similitud con otra épica antigua, la batalla de San Jorge contra el dragón. Recordemos que todas estas leyendas están basadas y repetidas en gran parte del mundo con diferente nombre pero destacada similitud. Esta es una pintura de San Jorge atravesando al dragón con una lanza. Aquí podemos ver que dicha lanza concordaría perfectamente en la escultura. El simbolismo de esta nueva escultura nos habla de la serpiente como encubierta y disimulada, la estirpe de sangre de los linajes que gobiernan el mundo en secreto y de cómo en Rusia se hacen los muertos para no levantar sospechas. Incluso aquí el simbolismo está claro, todas estas similitudes entre acontecimientos históricos repetidos de diferentes culturas fueron creados para encubrir una realidad mayor, la existencia de un imperio que agrupaba todas estas cosmogonías y leyendas como suyas.
el Imperio de Tartaria y el Viejo Orden Mundial. Recordemos que la historia fue escrita por el Vaticano hace relativamente muy poco, todo ello contando el tiempo fantasma y las discrepancias cronológicas de las que ya hablamos en anteriores vídeos. Dicho esto, podemos comprender que todas las grandes ciudades tienen un origen tártaro y que debido a catástrofes como incendios, terremotos e inundaciones de barro han sido reformadas y reniveladas. Ellos no le dicen nada a la gente de estas cosas, pero debajo de todas las ciudades del mundo hay catacumbas, laberintos, ciudades antiguas cubiertas por barro y bocas. Día a día se hallan numerosos sitios que llevan a cavidades subterráneas donde se hallan ciudades completas. Este es el caso de ciudades como Los Ángeles, París, Londres, Roma o Madrid. En cada uno de esos lugares ha habido plagas que han diezmado a la población con fines plutocráticos, para dar paso a nuevos órdenes sin memoria real de lo acontecido anteriormente. Este es el caso de la gripe española, una pandemia de inusitada gravedad, la cual nos dicen mató de 50 a 100 millones de personas en 1918. ¿Qué pasa si la historia que nos contaron sobre esta pandemia no es cierta? ¿Qué pasaría si en cambio, la infección mortal no fuera ni de gripe ni de origen español? ¿Qué tal si dicha enfermedad fue usada para borrar todo recuerdo de Tartaria en Europa? Los documentos recientemente analizados revelan que la gripe española puede haber sido creada deliberadamente para matar a todo testigo superviviente de aquella época y encubrir el borrado del imperio de Tartaria, maximizando así su ocultación. Más soldados murieron durante la Primera Guerra Mundial por la enfermedad que por balas. La razón por la que la tecnología moderna no ha podido identificar la cepa de la gripe causante de esta pandemia es que la gripe no fue la causa de la muerte. ¿Qué fue lo que realmente causó la pandemia? Aproximadamente el 95% de las muertes fueron causadas por neumonía bacteriana, no por influenza. La pandemia no era ni siquiera española. Los primeros casos de neumonía bacteriana en 1918 se remontan a una base militar en Fort Greely en el estado de Kansas. ¿Pero qué hay en Fort Greely y Kansas y por qué sucedió allí? De enero a junio de 1918, una vacuna experimental contra la meningitis bacteriana cultivada en caballos por el Instituto Rockefeller para la investigación médica en Nueva York se inyectó en soldados de Fort Greely. Durante el resto de 1918, estos soldados fueron enviados a Europa para lucha, propagando bacterias deliberadamente pero sin saberlo en cada parada entre Kansas y las trincheras de primera línea en Francia, así como durante el resto de la guerra, dejando sus cadáveres como bombas silenciosas en el país enemigo. Un estudio describe a los soldados con infecciones activas y encontrándose profundamente susceptibles a la rápida propagación y mutación de bacterias a través de sus pulmones. ¿Podrá ser que dicha bacteria estuviera preparada ya para recombinarse y atacar? La gripe española atacó a personas sanas en su mejor momento, muy similar a la neumonía bacteriana, la cual ataca a las personas en su apogeo. Sin embargo, la gripe española atacó a los jóvenes, ancianos e inmunocomprometidos por igual, siendo así una versión viral mejorada o recombinada. Cuando la Primera Guerra Mundial terminó el 11 de noviembre de 1918, los soldados aún enfermos regresaron a sus países de origen propagando la neumonía bacteriana recombinada por toda Europa. Durante la Primera Guerra Mundial, el Instituto Rockefeller también envió el suero antimeningocócico a Inglaterra, Francia, Bélgica, Italia y otros países, ayudando a diseminar la epidemia. Durante la pandemia de 1918, la llamada gripe española mató a millones de personas, incluidos muchos soldados. Muchas personas no se dan cuenta de que la enfermedad mató a muchos más soldados en todos lados que las ametralladoras o el gas mostaza o cualquier otra cosa típicamente asociada con la guerra. Pero entonces, ¿por qué se le denominó española? España fue uno de los pocos países que no participaron en la Primera Guerra Mundial. La mayoría de los países involucrados en la guerra censuraron su prensa. Libre de preocupaciones de censura, los primeros informes de prensa de personas que murieron por enfermedad en gran número provinieron de España. Los países en guerra no querían asustar adicionalmente a las tropas, por lo que se contentaron con ser el chivo expiatorio de España.
Se les pediría a los soldados de todos lados que cruzaran la tierra de nadie para disparar con ametralladoras, lo cual era lo suficientemente aterrador, sin saber que las trincheras eran un lugar de cultivo de una enfermedad sumamente letal. Es posible que una de las razones por las que el nombre gripe española nunca se haya corregido es porque ayuda a ocultar el origen de la pandemia y su vínculo con los Estados Unidos. Si el origen de la pandemia involucró un experimento de vacuna en soldados de Estados Unidos, entonces los Estados Unidos y asociaciones Illuminati pueden preferir llamarlo gripe española en lugar de bacteria asesina de laboratorio americano o algo similar. La llamada gripe española comenzó de manera secreta en Fort Riley, una base militar en Kansas, Estados Unidos, una de las bases más viejas y que está en continuo funcionamiento hasta hoy. Dicho fuerte es del tamaño de una pequeña ciudad, y fue el punto de reunión de las tropas que partían hacia la guerra. Este fue el lugar donde se administró por primera vez esta vacuna bacteriana experimental a soldados americanos, por lo que es el principal sospechoso como la fuente de las infecciones bacterianas que mataron a tantas personas. Sería mucho más difícil mantener el engaño de las vacunas si una empresa fabricadora hubiera sido la causante de la muerte de tantas decenas de millones de personas. No es mi opinión que la neumonía bacteriana haya sido la verdadera causa de muerte. Miles de autopsias confirman este hecho. Según un artículo del National Institute of Health de 2008, la neumonía bacteriana fue la causa de muerte en un mínimo de 92.7% de las autopsias revisadas de 1918 a 1919. Tenemos entonces que durante los años de guerra de 1918 a 1919, el ejército de los Estados Unidos junto con el Instituto Rockefeller para la Investigación Médica aprovechó a los soldados enlistados y próximos a morir para realizar experimentos de vacunas para sembrar la muerte por toda Europa, ya que en aquella época se estaba definiendo quién llevaría la batuta del nuevo orden mundial en los años siguientes. Tras la Primera Guerra Mundial en 1919 se creó la Liga de las Naciones, el precursor de la ONU. Interesante, ¿no? Pero, ¿qué tiene que ver todo esto con el origen de las ciudades? Todas las ciudades tienen un origen distinto al que nos dicen, un origen mucho más antiguo que ya nadie pudo contar y que solo existe ya en leyendas muy antiguas que ya muy pocos conocen. Desde la creación de la ONU existe este gobierno mundial, este nuevo orden que sometió al antiguo y que formó y construyó todo el sistema de esclavitud monetaria actual con ayuda de pactos antiguos con seres interdimensionales, pero de eso hablaré en otro video. Por ahora solo es necesario entender que mucho de lo que nos han contado es en su mayoría falso, inventado para que la gente piense que tiene libertad de decidir. En un anterior video ya hablamos acerca de los Star Forts, sobre los artefactos antiguos usados para medir las energías ley, también llamadas líneas del dragón y por las que circula la energía etérica que fluye por el aire. Las ciudades en sí mismas fueron construidas en la antigüedad en correlación con estos puntos energéticos, siendo el centro de estos puntos de recolección energética normalmente una catedral o monumento. No es coincidencia que en el centro de cada una de las grandes ciudades del mundo siempre haya un edificio antiguo con torres y cúpulas en punta, muy ligados al estilo antiguo. Incluso las ciudades y edificios modernos están construidos bajo estos principios energéticos fundamentales. En la antigüedad esta energía era aprovechada libremente para generar luz como vemos en estas imágenes. Ellos tenían incluso baterías y lámparas de mano. Todos estos antiguos edificios proveían luz, canalizando la energía etérica hasta una esfera de cristal, encendiéndose. De esto profundizaremos en próximos vídeos. Sin embargo, es necesario entender que en las ciudades antiguas existía tecnología increíble. Tecnologías libres por las que ahora estamos esclavizados, es decir, combustible y luz. En las ciudades antiguas la energía era enviada y recibida en un ciclo de perpetuo balance con el mundo. Todos estos edificios tomaban energía del éter, por ello la similitud arquitectónica que existe entre múltiples culturas antiguas. Algo interesante por notar es que tanto en la antigüedad como en el presente, solo la élite tiene acceso a construir dichos rascacielos. Ellos nos dicen que la punta es usada únicamente como para rayos debido a la altura extraordinaria, una altura no alcanzada por edificios antiguos. Entonces, ¿por qué hay edificios pequeños con dichas puntas? ¿Por qué esforzarse tanto en crear todas estas estructuras tan parecidas por todo el mundo cuando nos dicen que no había comunicación entre ellas? Este tiene incluso 13 puntas.
Otros tienden a apuntar a diferentes líneas energéticas, a otras ciudades o a monumentos como las pirámides, las cuales son artefactos alquímicos gigantes para enviar y recibir energía desde y hacia los portales estelares, las estrellas, luces increíbles de las que ya hablamos en un video anterior. Las ciudades ahora ya no están en armonía con este mundo, las ciudades en la actualidad confinan nuestra carga energética espiritual, la confinan para que ciertos seres puedan devorarla. Seres invisibles que con el permiso de los magos negros e Illuminati coaccionan nuestros pensamientos en torno al degrade humano, enviándole nuestra energía al ser que gobierna este mundo durante este ciclo. Un ser mitológico muy antiguo del que próximamente deberé hablar. Pero entonces, ¿por qué ahora ya no construimos con tan hermoso esplendor? ¿Por qué es que, como ya mencioné, la sociedad humana parece ir en decadencia en cuanto a todo arte y refinamiento? ¿Será que todo esto ya ha ocurrido en la antigüedad? Las leyendas antiguas cuentan historias que solo ahora estamos pudiendo revalorar y comprender como realidades innegables. Todo lo increíble y mágico que existía y que ahora nos ocultan para ser simples esclavos por papelitos. Todas estas similitudes en cuanto a estilos arquitectónicos no es por simple casualidad o por gusto estético, son artefactos de alquimia gigantesca. Conocimiento antiguo prohibido que haya incluso en lo legendario. Recordemos todo lo inexplicable y todo lo que nos han escondido. Es momento de darnos cuenta de que hay cosas magníficas e inexplicables en cada una de las ciudades del mundo, anomalías y misterios de los que nunca nos hablarán en las escuelas o universidades, cosas aún más oscuras y terribles. Secretos históricos de los cuales iremos hablando. Despertemos y eduquemos a los niños para dudar de todo, para que investiguen y no se queden solo con lo establecido, para que no sean esclavos ignorantes de su pasado y no eduquen a sus hijos en la misma farsa. Es momento. Saquen a los niños de las escuelas, eduquémoslos nosotros como antes, no permitamos que continúen apoderándose del futuro. Enseñémosles estos vídeos y fomentemos el cambio desde dentro. No permitamos la lucha descarnada y convirtámoslos en la mejor versión de nosotros mismos. Solo tienes que despertar del gran engaño. El sistema no funciona. Hora de salir. Reactive Factory Project.